Continuamos del dicho al hecho. Es ya el tramo final y por supuesto recibimos primero a los amigos. Así es. Em, Ariel Moyano, quien está, digamos, trabajando por el turismo aquí en Villa Cura Brochero, pero que es un vecino histórico de Mina Clavero, ha tenido su trayectoria también en el turismo. Queremos que nos cuentes acerca de esta realidad que estamos pasando todos, viviendo todos. Bueno, sí, la verdad que nos conocemos hace muchos años. Yo empecé en turismo en Mina Clavero en el año 97. Después hice un alto en lo que era la función pública y volví en el año... ¿Venías de qué lugar? Yo soy nacido en Río Negro, me vine a estudiar turismo a Córdoba en el año 88. Era muy chiquito. La edad necesaria. Claro. ¿Cuando estaba en la escuela de turismo o fue posterior? Cuando estaba en la escuela de turismo en calle Tucumán y Colón, Sí, ahí fui recuerdo. presidente del centro de estudiantes y nosotros protagonizamos la reparación del edificio, un edificio muy lindo. Sí, lo recuerdo. Hablar de turismo en esa época era una cosa de loco, ¿no? Sí, sí, Y menos una carrera. era toda una aventura realmente. Y la verdad que hicimos un lindo trabajo, creamos la biblioteca, recuperamos el edificio, armamos el sistema de pasantías. La verdad que fueron años muy lindos y ahí es donde yo me inicio en la política en Córdoba, a partir de ese centro de estudiantes que es donde fui conociendo a la gente que manejaba la política turística de Córdoba en aquel momento. Que era, ¿cómo la veías? ¿Cómo la ves desde este presente aquella política? En aquel momento era todo muy estatista, eran los tiempos de la planificación centralizada, entonces se hablaba mucho de los grandes teóricos, de los grandes planificadores, y bueno, nosotros hacíamos un enorme esfuerzo por democratizar todo aquello, ¿no? Entonces existían los grandes operadores de turismo y los grandes planificadores o el sector público, que eran círculos muy pequeños. Trabajamos bastante en eso, nos fue muy bien. Y bueno, y ahora las diferencias son abismales, ¿no? Para nosotros acceder a algún documento de la Organización Mundial de Turismo era toda una aventura, era casi un imposible. Me acuerdo cuando hicimos la biblioteca, solo conseguíamos material editado en México. Era de espionaje. Claro, era de espionaje, realmente. Había una editorial Trillas que conseguíamos material muy básico para estudiantes. Y hoy la verdad que toda la documentación que hay de la Organización Mundial de Turismo está disponible, todos los trabajos de investigación que hay, la verdad que las redes y todo esto de Internet y las bibliotecas virtuales han resuelto todo un tema que antes era un abismo que separaba, ¿no? Poder acceder Claro. a la información. Y sobre todo a países periféricos como el nuestro. Hoy estamos igualados en ese sentido, así que es un cambio significativo. Y después los cambios en los modelos de planificación y de gestión del turismo, la aparición de nuevas modalidades, el tema de las tecnologías, ha hecho un cambio importante. Entonces, hoy estamos más cerca. Qué sé yo, por ejemplo, en el caso nuestro o de la gestión que me toca, acá en Villa Cura Brochero, nosotros hicimos un acuerdo con San Giovanni Rotondo de Italia, pudimos viajar, formalizar lo que es un hermanamiento. En pocos días nos va a visitar gente del área de turismo de la Embajada Argentina en Italia, cosas que antes eran como impensadas, hoy nos permiten a nosotros hacer promociones de este tipo, así que, bueno, el cambio ha sido significativo. ¿Y cómo generar las propuestas desde la locación prácticamente misma con sus características? Porque supongo que en aquella época se diseñaba desde la capital y una visión Claro. más fuerte, Sí, más sí. generalizada. En mis tiempos de estudiantes era todo así muy centralizado en las grandes ciudades o en el caso de Córdoba, en la capital. Cuando yo terminé de estudiar, que me radiqué en Mina Clavero, empecé con un proyecto desde el sector privado. También fue un proyecto muy lindo, ¿no? de innovar en materia de servicios y de productos turísticos, salir de los circuitos tradicionales. Después tuve la suerte bueno, Jiménez me invitó a ser parte de su equipo y yo fui secretario de turismo y trabajamos sobre todo en el tema de productos turísticos. Eran tiempos difíciles
para los municipios, se debían muchos presupuestos, había un peso de coparticipación, digamos, todo había que hacerlo sin plata. Y bueno, hicimos proyectos muy innovadores de productos, de un calendario de eventos. La verdad que trabajamos muy bien. Yo disfruté mucho de ese trabajo y de algunos esquemas que habíamos prefijado, como el caso de Mina Clavero, el centro de la aventura. Entonces nos permitía... Claro, ¿qué perfil le dabas a ese producto que querías? Nos permitió trabajar en un perfil de producto interesantísimo, que excedía las temporadas turísticas, entonces la verdad que anduvo muy bien. Y habíamos trabajado sobre dos líneas. Mina Clavero, el centro de la aventura, como tomando esa posibilidad de los deportes alternativos, de trabajar fuera de las temporadas altas, como una villa estival. Y la otra línea era Mina Clavero, el corazón de Tras la Sierra, que era como para explicar en el mercado argentino que Mina Clavero era un producto amplio, dinámico y que comprendía otras ofertas que estaban instaladas. En su momento lo cultural con el Museo Roxen, o lo natural con los otros balnearios y el dique La Viña, y lo cultural también con la posibilidad de la obra de Brochero, que si bien esto fue hace varios años antes de la beatificación y la canonización, el tema de Brochero ya era un tema... Claro, cómo empezar a instalarlo o a promoverlo, ¿no? Tal cual. Y hablar de turismo religioso, una cosa también... Sí, en aquel momento era complejo, eran segmentos muy, muy pequeños, que con el tiempo se fueron convirtiendo en este atractivo que es hoy, ¿no? Así que bueno, esa fue mi historia en lo político y lo turístico. Y ahora, vamos a seguir hablando del tema turístico y luego de una pausa, si el director nos indica, vamos a hablar más de una propuesta, un proyecto de gobierno para la Municipalidad de Mina Clavero. Todo está en constante cambio, ¿no es cierto? Sí. Si uno no tiene la capacidad de flexibilizar diseños o adaptarse, porque las realidades van cambiando por diversos motivos. Supongo que Brochero, como pueblo que tiene un santo, también está cambiando a pasos agigantados. ¿Cómo ves a la distancia el Brochero que promocionabas o vendías en el pasado y ahora? Y la verdad que las diferencias son muy notorias. Hay todo un progreso en materia de Brochero como destino turístico que para mí es el óptimo, porque nosotros tenemos desplazamientos a lo largo de todo el año, en lugar de tener las grandes multitudes o muchedumbres en fechas específicas. Y progresivamente se ha ido desarrollando un perfil de producto turístico religioso que comprende varias facetas. El tema de las cabalgatas y las peregrinaciones, que son esa ofrenda al santo que se da a lo largo de todo el año y en un marco natural interesantísimo. Y por otro lado, el turismo urbano, que es el que recorre la obra y la presencia viva del santo en el territorio y que se va complementando con otras expresiones, como el predio de la Providencia, o los edificios históricos que muestran cómo era la época, la casa donde falleció Brochero, en esa austeridad, en ese marco de pobreza extrema, la obra de él, esa obra enorme, ¿no? Como la escuela de niñas en una época adelantándose 100 años, 120 años a un tema que hoy es parte de la cotidianeidad y que en aquel momento el tema de la formación de las niñas, la mujer como central en la sociedad, ¿no? En ese rol que se le asignaba, la capacidad de recepción y la vocación esa que él tenía, ¿no? En esos retiros y ejercicios espirituales donde le daba de comer a grandes cantidades de gente, la obra de infraestructura como soporte de la actividad que en aquel momento no era actividad turística, pero que termina siendo también una actividad turística, ¿no? Los canales de riego, las quintas, la casa de ejercicios, los recorridos que hacían al Cristo Blanco. La verdad es que bueno,
todo un adelantado a su época que hoy nos genera esta posibilidad, ¿no? De un producto turístico que trasciende los límites municipales de Villa Cura Brochero y se convierte en un producto nacional. Nosotros vemos las excursiones de otros lugares turísticos vecinos, de Merlo, de Carlos Paz, vemos cómo hay empresarios del sector que toman las festividades o el producto turístico religioso de Brochero como una motivación para la comercialización de temporada baja. Entonces hay un cambio importante que se consolida y que afortunadamente va marcando un perfil que era el perfil deseado, lo que decíamos de esa extensión a lo largo de todo el año y no de las grandes aglomeraciones en 3 o 4 fechas específicas, donde sí hay un atractivo, ¿no? La fecha del nacimiento y de la muerte, el aniversario de la beatificación y de la canonización, que nos dan enero, marzo, septiembre, octubre, que son buenos meses para la actividad y que bueno, tienen un potencial inagotable, un potencial inmenso, que bueno, con el tiempo podremos irlo desarrollando. Vamos a una pausa. Vamos a una... y vamos a hablar más de otra pasión. Enseguida volvemos, esto es Del Dicho al Hecho.